Nocturnal. Crónicas del Firmamento. Con Javier Armentia. Arrancamos ya una nueva entrega de Nocturnal con Javier Armentia. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches, Laura. ¿Cómo estás? Pues muy bien, porque fíjate, falta ya una semana para el eclipse de sol del 12 de agosto y estoy casi con los dedos huéspedes. Estamos organizando un montón de cositas por Lerín, un pueblo de Navarra, pero de esto ya te hablaré otra noche. Hoy quería aprovechar que tenemos estas noches, como está la luna menguante, Sí. Pues tenemos el cielo bastante oscuro al comienzo de la noche y me preguntaba siempre, fíjate, había una campaña por ahí que se sacó hace unos años que decía: ¿quién nos ha robado la Vía Láctea? ¿Tú has visto la Vía Láctea en el cielo, el Camino de Santiago? Pues no, la verdad, y me comentabas antes esto de la campaña, ¿quién nos ha robado la Vía Láctea? Y yo te pregunto, ¿quién la ha robado? Es verdad que desde las ciudades es complicado, o no sé si casi imposible verla. Bueno, desde algunas ciudades sí, y algunos pueblos que están empezando a cuidar un poco el tipo de iluminación que ponen por la noche, porque quien nos las ha robado son las farolas realmente. Fíjate, yo recuerdo que hace 35 años, cuando empezamos a trabajar en el Pamplonetario con nuestra escuela de estrellas, solíamos preguntar a los niños: ¿habéis visto el Camino de Santiago? ¿Habéis visto la Vía Láctea? Y muchos levantaban la mano porque o iban al pueblo en verano o bueno, incluso desde la propia ciudad de Pamplona se podía ver el cielo, pero luego eso cambió, ¿no? Las farolas fueron cada vez más brillantes, incluso muchas iluminando hacia arriba y en vez de iluminar el suelo, y toda esa luz difusa pues fue ocultando ese cielo maravilloso que los abuelos, sin embargo, cuando venían con los chavales pequeños al planetario, pues recordaban haber visto pues perfectamente de niños. Yo estaba diciendo, no la veo en Madrid efectivamente por esas farolas, claro, por esa contaminación lumínica, que yo creo que deberíamos repensar las ciudades en este sentido, pero sí es verdad que en la playa con mi familia, en esas noches sin farolas cerca, sí que la he visto, ¿no? Pero yo no sé si hay que ponerlo como ejercicio para que, sobre todo las nuevas generaciones, no se pierdan ese descubrimiento, ¿no? Ese placer. Sí, porque además ha sido una cosa relativamente reciente, de 2 generaciones, de hace 20, 30 años, ¿no? Que fue cuando se empezó, bueno, por un lado a pavimentar el país y por otro lado a poner muchas farolas. Y además farolas que están encendidas durante toda la noche, farolas que dan un tipo de luz que no es el adecuado. Y precisamente hoy te venía a contar eso, ¿no? Cómo hemos invadido la noche y no es porque el cielo haya cambiado. Las estrellas, las nebulosas, las galaxias siguen allí. No es tampoco contaminación del aire, es decir, ahora hemos ido mejorando muchísimo. Es cierto que había algunas ciudades, y sigue habiendo muchas ciudades con mucho smog, ¿no? Que nos impide ver el cielo, pero realmente lo que pasa es que ponemos mal las luces. O sea, fíjate, parece que colocamos las farolas para que sean bonitas desde la estación espacial. Tú has visto esas fotos, ¿no? Que se ven ahí desde el espacio. Sí. Es verdad. Oye, ¿y tú cuando lees o escuchas al alcalde de Vigo y todo esto de las luces de Navidad, que es que empiezan prácticamente ya a instalarlas, ¿qué piensas? Me da mucha pena. Me parece que es un exceso de luz. Yo creo que para celebrar las fiestas ni hay que empezar a finales de julio a hacer el anuncio, ni hace falta que desaparezca la noche, ¿no? Bueno, ya sabemos que es todo un poco por aquello de que todos hablamos del Vigo y de sus luces, de los récords, de la cantidad de vatios que están metiendo. Fíjate que incluso en ese contexto que estamos hablando del ahorro energético, pues esto no es muy lógico, ¿no? Pero ni siquiera, o sea, fíjate, sencillamente, aunque no fuera tanta luz, poniendo luz mal colocada, ya transmitimos ese mensaje mal hecho, ¿no? Fíjate, y yo creo que lo vivimos todos. Yo tengo un problema, por ejemplo, yo vivo en un segundo, sí, y tengo unas farolas cerca de casa que me dan mucha luz a las ventanas. Entonces yo de noche puedo moverme por toda la casa sin encender una sola luz.
pero esto significa que de noche tampoco tengo una habitación oscura que pueda ver las estrellas, porque lo que veo son farolas cercanas, ¿no? Ya. Bueno, pues esto nos está pasando, y no es que tengan muchas farolas o de mucha potencia, es sencillamente que están apuntando un poco para arriba y que nos llega la luz. O sea que toda la luz, toda la energía, toda la luz que mandamos hacia arriba es algo que desperdiciamos. Ilumina las paredes, las habitaciones, pero no queremos eso, queremos que ilumine el suelo, la acera, ¿no? Claro, es que yo precisamente por lo mismo tengo una pequeña discusión, conflicto con un vecino, porque hay una farola que separa su casa de la nuestra y si estás durmiendo y abres la persiana es que tendrá la luz de la farola de una manera directa, muy fuerte. Y es verdad que no sé decirte si la farola depende de nosotros o de la gestión municipal, pero yo quiero taparla y ya estoy en conversaciones con el vecino, porque ya no he pensado en las estrellas, he pensado que no puedo dormir y pienso, Es esa verdad. farola está ahí por la sensación de seguridad, para darnos esa sensación, para, digamos, disuadir a posibles ladrones. Fíjate, este es un tema bastante complejo. Se ha visto que la percepción de seguridad no solo depende de la luz, ¿no? Se ha visto en muchas ciudades se hacen recorridos nocturnos protegidos, un poco más seguros, especialmente para mujeres. Poner más luz no elimina estos problemas. Tener una ciudad más segura, saber que hay vigilancia, saber que hay lugares en los cuales puede una caminar protegida, pues sí lo cambia, ¿no? También pasa en muchas rotondas y ya para los vehículos, a veces se pone excesiva iluminación y esto no disminuye los accidentes. Es más, a veces causa pues deslumbramientos o gente que se despista un poco con tanta luz. O sea que realmente lo que hace falta, yo creo, en esto es siempre poner la cantidad adecuada de luces, mirar hacia dónde, también con qué horarios y cómo se ilumina. Y fíjate, con la revolución LED vinieron todas esas luces y muchos pueblos que tenían una luz pequeñita, poca, pues han puesto demasiada. Y ahora en esos ayuntamientos además es una luz muy azul, blanca, que es precisamente la que hace más daño para la noche. Eso te iba a decir, que la luz blanca, que es o puede parecer la más parecida a la luz del día, a la luz natural, a mí particularmente, voy a expresarlo así, me van a entender los oyentes y tú seguro, me sangran los ojos cuando hay una farola con una luz blanca y digo, no puede haber una luz más, más amable. Ay, pues yo estoy contigo, a mí me pasa lo mismo. Fíjate que el patrón que hemos tenido durante toda la historia de la humanidad, el patrón de día, el patrón de luz de día, ha sido el sol, ¿no? La luz del sol, la luz blanca, y esto lo podemos entender todos. Pero de noche, ¿qué luz teníamos? La luz de los fuegos, de las bombillas, de las velas, una luz normalmente más amarilla. Bueno, nuestro organismo está más bien adaptado a ese patrón y pide que durante las noches tengamos una luz mejor rojiza que no una luz blanca o azulada, porque precisamente esa luz blanca o azulada le está diciendo a nuestro cuerpo, es de día, hay demasiada luz, tienes que hacer cosas, ¿no? Por eso siempre nos dicen lo de las pantallas de los móviles, cuando que tienen además esa componente azul. Bueno, lo cierto es que en el caso de las farolas pasa que en los sitios que se ponen luces de color ámbar o más cálidas, en Alemania o en Francia se están poniendo incluso luces rojas, pero rojas. ¿Ah, sí? Sí. Resulta que son mucho mejores para las personas porque puedes ver muy bien. Te da la sensación de que está todo iluminado, pero se gasta menos energía, está mejor dirigida y sobre todo no afecta tanto a los animales que viven en la oscuridad, los murciélagos, los búhos, muchos insectos, se ha visto por ejemplo que las tortugas marinas a veces con esas luces de la costa tan iluminadas se equivocan mucho de sus caminos y acaban muriendo. Es que precisamente te iba a preguntar cómo afecta la luz de las ciudades, sobre todo de las grandes ciudades, a la fauna cercana.
Pues fíjate, de todas las formas malas que podemos imaginar. Hemos expulsado a toda una serie de fauna que convivía con los parques y las calles durante las noches, y eso supone, por ejemplo, no tener búhos o no tener, aves nocturnas o murciélagos que son insectívoros, hacen que haya más mosquitos. Esto es una cosa. Pero es que también a los insectos les molestamos. Las luciérnagas pues sufren porque no pueden luchar contra las farolas, y entonces ¿qué sentido tiene iluminar sus cuerpos para buscar pareja, no? Mira, hay unas especies de insectos voladores que se llaman así, efímeras, porque además su vida dura pues apenas unas horas, ¿no? Toda su existencia adulta consiste en encontrar pareja, aparearse y caer sobre el agua donde dejan sus huevos, ¿no? Pero si encuentran una farola brillante, se quedan dando vueltas alrededor de ella hasta morir agotadas. Nunca llegan al río, de forma que tampoco dejan descendencia. En el sur de Francia, en algunos pueblos, se apagan las luces cerca de los ríos, precisamente para que las efímeras y otros insectos puedan hacer su ciclo vital, su ciclo reproductivo, y está ahí, ¿no? Te decía de las luciérnagas. Las luciérnagas europeas ya no lucen tanto por culpa de que, sobre todo las que viven cerca de las ciudades, porque las luciérnagas se acaban confundiendo las luces suyas con las luces de la ciudad, y entonces no encuentran pareja las pobrecicas. Ya. Oye, ¿y no deberíamos entonces repensar cómo están iluminadas las ciudades? Hablar con los ayuntamientos, sí, que hay que hacer un plan que garantice pues el confort y el bienestar de las personas y también de la fauna. Sin duda, y además fíjate que esta contaminación, que llamamos contaminación lumínica, tú lo has mencionado antes, es la más sencilla de acabar con ella, porque no tiene tanta inercia. Es decir, cuando intentas limpiar la contaminación en los ríos o en torno a las ciudades, pues tardará años en regenerarse ese terreno. Sin embargo, poner buena iluminación, poder apagar pues las iluminaciones monumentales que no tienen sentido que estén encendidas a las 3 de la mañana, apuntar las luces bien para abajo y estas cosas, consigue un efecto rápido. Los animales cercanos se acostumbran, la gente tenemos mejor sueño, y los astrónomos podemos ver la Vía Láctea, que también hay que tener en el cuello, ¿no? Es cierto, sí, que algunos ayuntamientos han empezado a hacer esa tarea, ¿no? Nosotros, te contaba lo del eclipse, lo hacemos en Lerín, que es un pueblo Starlight. Starlight es una certificación que nació del Instituto de Astrofísica de Canarias y que intenta hacer una preservación de la noche, haciendo que lugares, establecimientos hoteleros también, valles, zonas naturales y pueblos se certifiquen, es decir, se hagan ese compromiso con la noche y con convertir la noche además en un valor, no solo con preservarla como patrimonio, sino además convertirla en algo que te permite pues disfrutar, hacer turismo, aprender cosas y tantas otras historias. Qué interesante. Pues dejamos aquí esta propuesta para hacer del mundo, de nuestro país y de las ciudades un lugar mejor. Nos queda tiempo, Javier, para ir a la sección que está dentro de tu sección, que es la dedicada a dar a conocer un nombre de una astrónoma cada semana. Sí, además muy relacionado con esto que estábamos hablando, ¿no? Fíjate, te voy a hablar de una astrónoma estadounidense que trabaja en el Observatorio Nacional de Astronomía Óptica. Nació en 1957, se llama Connie Walker, y ella es una astrónoma que ha trabajado mucho en educación y divulgación de la contaminación lumínica. Fíjate, uno de los proyectos que hicieron en 2012 empezaron, se llama el Globo durante la noche, ¿no? La Tierra de noche, Globe at Night. Y entonces esto es una propuesta de ciencia ciudadana. Sabes que estos proyectos invitan a la gente que todos nos convirtamos un poco en científicos y en científicas para poder trabajar y ayudar a grandes tareas. La idea es cómo de oscura tenemos la noche, y esto se hace con una aplicación móvil muy sencilla en la que puedes contar estrellas. Tú miras una zona del cielo determinada en un cierto momento de la noche y miras cuántas
cuántas estrellas ves y lo pones. Bueno, con los datos de miles y miles de personas se ha ido haciendo un mapa que ha ido, digamos, siguiendo la calidad del cielo, y complementar estos datos además con observaciones que se hacen desde la Estación Espacial Internacional, de otros satélites, y tener así una medida de cuánta contaminación hay y dónde se están haciendo buenas medidas, es decir, dónde disminuye y dónde, como nos pasa en España, la situación ha ido empeorando con los años. Pues aquí queda esta historia, este nombre de mujer. Yo creo que podemos hacer a final de verano un mapa con todas estas mujeres y todas estas historias que merecen ser recordadas y reivindicadas. Javier Armentia, muchas gracias. Nada, es un placer, que tengas muy buena noche. Igualmente, buenas noches.